Che, te voy a contar sobre este libro, El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer. Es medio denso, pero te lo voy a explicar tranqui, como si estuviéramos tomando un mate. Básicamente, el libro habla de dos maneras de ver el mundo, como representación y como voluntad. El mundo como representación. La representación es como la peli que se proyecta en nuestra mente. Son todas las cosas que percibimos con nuestros sentidos. Lo que vemos, escuchamos, tocamos, es como el decorado del mundo. Pero Schopenhauer dice que es solo una apariencia. Kant ya había hablado de esto, de que solo conocemos el mundo a través de nuestras formas de percibirlo. Schopenhauer agarra esa idea y le da una vuelta de tuerca. Para Schopenhauer, el mundo como representación está sujeto al principio de razón suficiente. Esto quiere decir que todo lo que pasa tiene una causa. Es como un dominó gigante. Cada ficha cae porque la anterior la empujó. El mundo como voluntad. Acá viene lo interesante. Schopenhauer dice que detrás de la representación hay algo más profundo, la voluntad. La voluntad es una fuerza ciega, irracional, que busca constantemente satisfacerse. Es como un hambre insaciable que nos lleva a desear cosas, a movernos, a actuar. La voluntad es la cosa en sí, la esencia del mundo. No la podemos percibir directamente, pero la podemos intuir a través de nosotros mismos. Somos la voluntad hecha carne, por así decirlo. Nuestros deseos, miedos, alegrías, tristezas, todo nace de esa voluntad que nos impulsa. El problema es que la voluntad nunca está satisfecha, siempre quiere más, y esa búsqueda constante nos lleva al sufrimiento. Los grados de objetivación de la voluntad. Schopenhauer dice que la voluntad se objetiva en distintos grados, desde lo más simple hasta lo más complejo. En las fuerzas naturales, la voluntad se manifiesta de manera ciega e inconsciente. En las plantas y los animales, la voluntad se hace más compleja, pero sigue siendo instintiva. En el ser humano, la voluntad alcanza su mayor grado de objetivación. Gracias a la razón, podemos ser conscientes de nuestros deseos y podemos elegir cómo actuar. El arte como liberación. Schopenhauer era un gran admirador del arte. Decía que el arte nos permite contemplar las ideas, que son como arquetipos de la realidad. Las ideas son la objetivación más pura de la voluntad. No están sujetas al principio de razón suficiente, son eternas e inmutables. Cuando contemplamos una obra de arte, nos liberamos por un momento de la tiranía de la voluntad, nos elevamos por encima del mundo de la representación y entramos en un estado de contemplación pura. La ética y la negación de la voluntad. Para Schopenhauer, el sufrimiento es inherente a la vida. La voluntad, al ser insaciable, nos condena a una búsqueda constante que nunca termina. La única salida es negar la voluntad. Esto no significa suicidarse, sino renunciar a los deseos egoístas, a la búsqueda constante de satisfacción. El camino a la negación de la voluntad es el amor y la compasión. Cuando nos identificamos con el sufrimiento de los demás, dejamos de vernos como individuos separados y nos conectamos con algo más grande. Los santos y los místicos son ejemplos de personas que han logrado negar la voluntad, han renunciado a las cosas mundanas y han encontrado la paz interior. Críticas a Kant. Schopenhauer era un gran admirador de Kant, pero también le hacía algunas críticas. Decía que Kant se equivocó al decir que la razón práctica nos lleva a la moral. Schopenhauer creía que la moral nace de la compasión, no de la razón. También criticaba la tabla de las categorías de Kant. Decía que era demasiado abstracta y no se correspondía con la realidad. El estilo del libro. El libro es medio denso, hay que decirlo. Schopenhauer era un tipo culto. Leía mucho a los clásicos griegos, latinos y también a los textos hindúes. A veces se va por las ramas, mete anécdotas, citas y usa un lenguaje medio rebuscado. Pero en el fondo, lo que dice es bastante simple. La vida es sufrimiento y la única salida es negar la voluntad a través del amor y la compasión. Es como un tango, che.
melancólico, pero con una belleza profunda. Bueno, espero que te haya servido este resumen, capo. Te lo conté como si estuviéramos charlando en un bar. Si tenés alguna duda, avísame. Algunas cosas para tener en cuenta. Schopenhauer era un pesimista. Pensaba que la vida era básicamente sufrimiento. No era muy popular en su época, pero sus ideas se hicieron famosas después. Nietzsche, por ejemplo, lo admiraba mucho, aunque después lo criticó bastante. Schopenhauer era un tipo medio raro. Vivía solo con sus perros. Era medio misántropo y tenía una visión bastante negativa de las mujeres. Pero a pesar de todo, era un tipo brillante. Sus ideas son profundas y te hacen pensar en el sentido de la vida. Bueno, ahí tenés. Si te interesa, te recomiendo leer el libro completo. Te va a hacer la cabeza un poco, pero vale la pena. Ahora, para entrar en detalles, los dejo con nuestra inmersión profunda a El mundo como voluntad y representación. Adelante, maestros. Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense, porque hoy nos adentramos en El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. Un filósofo, digamos, Intenso. que no se anda con rodeos. No, para nada. Vamos a explorar las ideas centrales de esta obra. Y bueno, Schopenhauer, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no nos pinta un mundo color de rosa, ¿no? No se atreve a explorar lo que muchos evitan: el sufrimiento, la maldad, las zonas más oscuras de la existencia humana. Ya desde el principio nos confronta con una perspectiva bastante sombría, y eso me lleva a preguntarme, ¿puede una visión del mundo basada en una voluntad ciega e irracional ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos? Buena pregunta. ¿Qué significa realmente ver el mundo como voluntad y a la vez como representación? Son preguntas difíciles, sin duda. Para empezar a desentrañarlas, creo que debemos comprender cómo Schopenhauer se desmarca de la tradición filosófica de su época. Era un crítico feroz del optimismo y el racionalismo que prevalecían en su tiempo. Cuestionaba la idea de que la razón es una guía infalible, y la veía más como una herramienta que a menudo usamos para nuestros propios intereses. Claro, de hecho, Schopenhauer criticaba duramente a Hegel y su famosa frase: todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Cómo se entiende esta crítica? Schopenhauer creía que Hegel sobreestimaba el poder de la razón. Para él, la verdadera fuerza motriz del mundo no era la razón, sino una voluntad ciega e irracional, una fuerza primordial que nos impulsa a todos, incluso en contra de nuestra propia lógica. Y fíjate, sus críticas a otros filósofos y sus motivaciones, muchas veces ocultas, revelan su visión, a veces pesimista, de la naturaleza humana. Claro, eso explica por qué sus ideas pueden resultar tan incómodas. Pero vayamos al grano, al concepto central de su filosofía: el mundo como voluntad y representación. ¿Cómo podemos comprender esta dualidad? Bueno, Schopenhauer argumenta que experimentamos el mundo de dos maneras distintas. Primero, como representación, que es el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos e intelecto. Es la realidad que construimos con nuestras percepciones. Como si fuera un gran escenario ante nosotros. Es decir, la forma en que interpretamos la realidad a través de nuestros filtros personales. Exactamente. Y segundo, como voluntad, la fuerza subyacente que impulsa todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Imagínate la voluntad como un motor invisible, la energía primordial que alimenta toda la existencia. Una energía que a veces nos lleva por caminos inesperados, ¿no? Y en este punto entra en juego algo fundamental: nuestro propio cuerpo. Para Schopenhauer, nuestro cuerpo es el objeto más inmediato de nuestra voluntad. Correcto. Y esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si nuestro cuerpo es la manifestación más directa de nuestra voluntad, ¿cómo podemos estar seguros de que el mundo exterior, más allá de nuestro cuerpo, realmente existe? Es una idea que nos hace cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Y Schopenhauer profundiza de esto con el concepto del egoísmo, tanto teórico como práctico. El egoísmo teórico, según Schopenhauer, nos lleva a ver todo lo que no somos nosotros como un fantasma, una mera proyección de nuestra percepción. Mientras que el egoísmo práctico prioriza las necesidades y deseos propios por encima de los demás. Es decir, que nuestra propia voluntad nos puede llevar a una visión distorsionada del mundo y actuar de forma egoísta. Exacto. Y aquí es importante recordar la influencia de Kant en Schopenhauer. ¿Te acuerdas del concepto de la cosa en sí? Claro, la cosa en sí se refiere a la realidad última, más allá de nuestra percepción. Pero ¿cómo encaja este concepto en la filosofía de Schopenhauer? Schopenhauer se basa en la cosa en sí de Kant, pero a diferencia de él, la identifica con la voluntad.
Considera que la voluntad es la realidad subyacente que se manifiesta en el mundo que percibimos. Es decir, que la cosa en sí no es algo abstracto e inalcanzable, sino la fuerza vital que nos impulsa a todos. Precisamente. Y esto nos lleva a otro aspecto clave de su filosofía, el poder de la intuición. Schopenhauer creía que el conocimiento intuitivo, ese que obtenemos a través del arte y la experiencia estética, es superior a los conceptos abstractos para comprender verdaderamente el mundo. Entonces, para Schopenhauer, el arte nos acerca más a la verdad que la razón. Sin duda, él argumentaba que el arte nos permite captar la esencia de la voluntad de una manera que el razonamiento abstracto no puede, y utiliza ejemplos fascinantes en su obra para ilustrar esta idea. Por ejemplo, cuando analiza la escultura de Laocoonte, explora las limitaciones de representar un grito en mármol. Es un ejemplo brillante. La escultura, a pesar de su quietud, transmite la intensidad del sufrimiento y el poder de la voluntad, revelando verdades sobre la condición humana que va más allá de las palabras. Schopenhauer nos invita a mirar más allá de la superficie, a conectar con la esencia de la voluntad a través de la experiencia estética. Y esta exploración nos conduce inevitablemente a la siguiente etapa de nuestro viaje: el papel del sufrimiento en su filosofía. Schopenhauer, como hemos visto, no rehuía los aspectos más oscuros de la existencia. Creía que el sufrimiento es inherente a la vida misma, una consecuencia de la naturaleza insaciable de la voluntad. Es una visión bastante desalentadora. ¿Significa esto que no hay escapatoria a este ciclo de sufrimiento? Schopenhauer sí que propone un camino, aunque no es fácil. Lo llama la negación de la voluntad. ¿Y en qué consiste exactamente esta negación? ¿Es posible negar la fuerza que nos impulsa, que nos define? Es un concepto complejo que exploraremos en profundidad más adelante. Bueno, retomando la idea del sufrimiento, Schopenhauer creía que precisamente por ser la voluntad, la fuerza motriz de la vida también es la fuente de nuestro sufrimiento. Su naturaleza insaciable nos lleva a un ciclo constante de deseo y decepción, atrapándonos en un estado de lucha perpetua. Claro, es como si estuviéramos condenados a perseguir una ilusión que nunca podremos alcanzar. Y ante esa visión, la negación de la voluntad que mencionábamos antes, ¿cómo podemos siquiera concebirla? ¿Es realmente posible negar esa fuerza que nos impulsa a actuar, a crear, a vivir? La negación de la voluntad es un concepto complejo, sin duda. No se trata de aniquilar la voluntad por completo, sino de transformarla, de redirigir nuestras energías hacia un propósito más elevado. Para Schopenhauer, negar la voluntad implica reconocer el sufrimiento inherente a sus demandas y desprenderse de los deseos que nos encadenan a ese ciclo de insatisfacción. Suena a un camino difícil, un camino que exige un gran sacrificio. ¿Qué nos dice Schopenhauer sobre cómo transitar ese camino? ¿Qué implica en la práctica? Schopenhauer nos habla del ascetismo, la renuncia a los placeres mundanos como una forma de debilitar el control que la voluntad ejerce sobre nosotros. No nos da un manual paso a paso, pero sí nos ofrece ejemplos de cómo podemos empezar a liberarnos de las exigencias de la voluntad. Podríamos decir que el ascetismo, para Schopenhauer, no se trata de un simple autoflagelo, sino de una herramienta para liberarnos del sufrimiento. Exactamente. El ascetismo, desde la perspectiva de Schopenhauer, no busca el dolor en sí mismo, sino la liberación del sufrimiento que proviene de la búsqueda constante de la satisfacción de deseos efímeros. Es un camino que implica disciplina y autoconocimiento, una forma de silenciar el ruido de la voluntad para poder escuchar nuestra verdadera naturaleza. Entonces, la negación de la voluntad, en lugar de llevarnos a la inacción o la apatía, nos abre a una forma de vida más consciente, más plena. Esa es la idea central. Schopenhauer creía que al trascender al control de la voluntad, nos abrimos a una comprensión más profunda del mundo y de nuestro lugar en él. Pasamos de un estado de lucha constante a un estado de aceptación contemplativa. Es como si al renunciar a nuestros deseos egoístas, ganáramos a cambio una visión más amplia, más profunda de la realidad. Podríamos decir que la filosofía de Schopenhauer, a pesar de su aparente pesimismo, nos ofrece una visión esperanzadora. Sin duda, la filosofía de Schopenhauer, aunque desafiante, nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia y nos ofrece un camino hacia la liberación del sufrimiento. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la satisfacción de deseos infinitos, sino en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y en la conexión con lo más grande que nosotros mismos. Un camino que no está exento de dificultades, pero que nos ofrece una perspectiva única sobre la realidad, el sufrimiento y la posibilidad de trascender los límites de nuestros propios deseos. Y bueno, hemos estado explorando la filosofía de Schopenhauer. Sí. Un filósofo que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y hablando de cuestionamientos, Schopenhauer no se guardaba sus críticas hacia otros filósofos, especialmente hacia Kant, a quien admiraba profundamente, pero con quien también tenía grandes diferencias. ¿Cuáles eran los puntos de desencuentro más relevantes entre ellos? Una diferencia clave radica en su comprensión de la cosa en sí. Kant creía que la cosa en sí es incognoscible, un reino más allá de nuestra experiencia. Sin embargo, Schopenhauer la identificó con la voluntad.
argumentando que podemos tener una experiencia directa de esta realidad subyacente a través de nuestra propia volición, nuestra capacidad de elegir. Es decir, que para Schopenhauer no estamos completamente a ciegas ante la cosa en sí, sino que podemos acceder a ella a través de nuestra propia voluntad. Exactamente. Schopenhauer veía nuestra experiencia interna, nuestra propia voluntad, como una ventana a la naturaleza misma de la realidad. Y aquí es donde su concepto de intuición juega un papel crucial. Hemos hablado de la intuición como una forma de conocimiento privilegiada para Schopenhauer, pero ¿podrías profundizar un poco más en este punto? Claro que sí. Schopenhauer creía que la intuición, especialmente la que experimentamos a través del arte y la estética, nos permite comprender la esencia de la voluntad de una manera más directa que el razonamiento abstracto. Es como si el arte nos permitiera sentir la realidad en lugar de solo pensarla, ¿no? Una excelente forma de expresarlo. Para Schopenhauer, el arte nos ofrece un camino directo hacia la cosa en sí, hacia la realidad subyacente de la voluntad que impulsa todas las cosas. Él veía a los artistas como personas con una intuición más desarrollada, con una capacidad especial para percibir y expresar las verdades más profundas de la existencia. Y esta idea se conecta con el concepto de la negación de la voluntad que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Absolutamente. Schopenhauer creía que el arte en su forma más elevada puede ofrecernos una visión de lo que significa trascender las exigencias de la voluntad. Al sumergirnos en la experiencia estética, nos desprendemos momentáneamente de nuestros deseos y ansiedades, experimentando un estado de pura contemplación. Es como si el arte nos ofreciera un respiro, una vía de escape del sufrimiento inherente a la vida. Para Schopenhauer, la experiencia estética no era solo una distracción placentera, la veía como un camino potencial hacia la liberación, una forma de debilitar el control que la voluntad ejerce sobre nosotros. Un camino hacia la paz interior, hacia una forma de vida más plena. Precisamente, al cultivar nuestra capacidad para la contemplación estética, podemos comenzar a liberarnos de las cadenas del deseo y avanzar hacia una forma de ser más pacífica y satisfactoria. Schopenhauer nos desafía a mirar el mundo de una manera diferente, a encontrar la belleza incluso en los aspectos más oscuros de la existencia. Y quizás a reconocer la interconexión de todas las cosas, la voluntad compartida que nos une a todos, como la base para una vida más compasiva y significativa. Sin duda, Schopenhauer nos deja con mucho en qué pensar. Y como siempre, nos invita a seguir explorando, a cuestionar, a buscar nuestra propia verdad. Y esa es la belleza de la filosofía, ¿no crees? Es un viaje sin un destino fijo, una exploración constante de las grandes preguntas que definen nuestra experiencia humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la filosofía de Schopenhauer. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestros. Y bueno, si les ha gustado este resumen, ayúdennos con una suscripción al canal, un like y un comentario. Muy pronto volvemos con mucho más aquí en Antilibro. Hasta la próxima. Chau.